Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje, una porción de la palabra de Dios que me llamó mucho la atención porque muestra una situación actual dentro del Evangelio que, en mi opinión, es preocupante o tiene cierta... debe llamarnos la atención. Y es que el Evangelio hoy en día ha perdido la solemnidad, ha perdido la seriedad y se ha convertido en algo trivial, en algo como de cierta forma entretenido, para, en lugar de gastar o pasar nuestro tiempo en cosas sin importancia, pues lo pasamos en la iglesia, nos pasamos en el Evangelio, allí nos entretenemos, vamos como quiera, no importa la apariencia, no importa la entrega, no importa la consagración, no. Algo relax, es solamente para pasar tiempo de calidad, no tiempo de consagración, no tiempo de salvación, no tiempo de búsqueda de Dios. Y este pasaje tiene que ver con eso. Y es un pasaje que está en el libro de los Hebreos, el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. Y habla de la permanencia, la seriedad, la permanencia, la importancia de permanecer, de tomar con seriedad el Evangelio de Jesucristo. Porque los Evangelios fueron escritos para dejar constancia histórica de las enseñanzas, los hechos y los milagros de Jesús durante su ministerio personal aquí en la tierra, y demostrarle al pueblo judío y a toda la humanidad por siempre que Jesucristo es el Mesías y que la salvación es por fe en su nombre y obediencia a sus enseñanzas. Muy importante, obediencia a sus enseñanzas. Y entonces, cuando los primeros apóstoles y los primeros discípulos comenzaron la predicación del Evangelio en el mundo judío de Jerusalén en aquella época, muchos judíos comenzaron a convertirse al cristianismo. Pero cuando se iban adentrando un poco en las doctrinas del cristianismo, comenzaban a abandonar la fe cristiana y regresaban a la obediencia a la ley de Moisés, argumentando que todos los pasos que había que seguir para convertirse a la fe cristiana eran los mismos pasos que requería el judaísmo. Y entonces este era el trasfondo de la realidad espiritual que vivía el cristianismo de aquella época, que fue lo que hizo necesario que la inspiración divina escribiera el libro de los Hechos, que comienza demostrando que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, a la ley y a los profetas, porque Él, Jesucristo, es el heredero de todo, el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dejando claro que permanecer firmes en Jesús es la decisión correcta, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es superior a todo lo demás. Y entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, el autor del libro
enfrenta directamente esta actitud de los judíos de abandono de la fe cristiana y regreso al ritualismo legalista del judaísmo, diciéndoles que era necesario pasar de los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, para avanzar a la perfección. Lo que le estaba diciendo el autor del libro de los Hebreos a los judíos era que no, lo que estaba sucediendo era que solamente se estaban manteniendo, se estaban enfocando en el ABC, en la rutina, en los elementos primordiales de la fe cristiana y no estaban avanzando hacia la perfección. La palabra que se traduce aquí en este texto como perfección, en el idioma hebreo antiguo en que se escribieron aquellos textos bíblicos, significa madurez, que lo que quiere decir es alcanzar un conocimiento espiritual alto y sólido que nos dé un conocimiento más allá de Jesús, que no sea solamente los elementos doctrinales esenciales, sino ir más profundo, ir más adentro en el conocimiento de Jesucristo y no tan solo en los puntos comunes que pueda tener el cristianismo con el judaísmo, porque el judaísmo no ofrecía la solución que sí ofrecía Jesucristo. Pero para llegar a esa solución espiritual que trajo Jesucristo era necesario avanzar de las cosas elementales a las cosas más profundas de la doctrina cristiana. Y esta es la razón que exponían los judíos. Ellos decían que por la ley de Moisés también hay que arrepentirse, también hay que tener fe en Dios, también hay que bautizarse, hay que imponer las manos para la unción, aspirar a la resurrección de los muertos y enfrentar el juicio eterno. Lo mismo que decía el cristianismo. Entonces, ¿por qué hacerse cristiano y enfrentar persecución si es lo mismo que el judaísmo? Y la respuesta que le da el autor del libro de los Hebreos es por la salvación del alma. Hay que hacerse cristiano y estar dispuesto a sufrir persecución, y hay que estar dispuesto a dejar la vida anterior. Hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que cambiar. No se puede seguir igual. Si no, no ha habido realmente un conocimiento de Jesucristo. Por la salvación del alma, que no ofrece el legalismo ni el ritualismo, porque únicamente se encuentra en la purificación espiritual que otorga Cristo. Esto es importante entenderlo. No podemos seguir con nuestra manera, costumbres de vivir anterior. Hay que cambiar. Si hay un cambio interno, se muestra en un cambio externo. Si hay un cambio de sentimientos, hay un cambio de actitud. Si hay un cambio de manera de pensar, hay un cambio de manera de actuar. Por lo tanto, no puedes decir que estás en Cristo, pero sigues viviendo en el legalismo del mundo. No puedes decir que estás en Cristo y sigues pareciendo igual que las personas del mundo. Hay que tomar el cristianismo con seriedad y darle a la forma de vida cristiana la solemnidad que lleva. No se puede ser cristiano si no se tiene una vida que es digna del sacrificio, del esfuerzo, de la muerte
de Jesucristo para podernos dar una vida espiritual purificada que nos permitiera poder vivir de una manera diferente. Ese es el secreto. Exclusivamente Cristo limpia la naturaleza espiritual de la vida humana. Únicamente Jesucristo lo puede hacer. Y en el versículo 3 dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. No significa que tal vez Dios no quiere que alcancemos la madurez para diferenciar entre los principios legales y los principios espirituales, sino que bajo la voluntad de Dios es que será permitido el alcance de la madurez espiritual, porque Dios es el que provee esa madurez espiritual si la buscamos. Por eso es que todo sucede bajo la voluntad de Dios, si es que realmente queremos que la voluntad de Dios funcione en nuestra vida, o que nuestra vida funcione según la voluntad de Dios. En los versículos 4 y 5, entonces comienza planteando que es imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Quiere decir enfáticamente, empieza diciendo que porque es imposible, quiere decir, está enfatizando, lo está diciendo claramente, es imposible que suceda, no va a suceder, que los que han disfrutado de los beneficios que brinda aceptar la fe cristiana, como los que una vez fueron iluminados, que son los que recibieron en sus vidas la luz de Jesús brillando en la mente y el espíritu. 2. Los que guardaron el don celestial son aquellos que tuvieron una experiencia real con Dios. 3. Los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, los que recibieron y sintieron la habitación del Espíritu Santo en ellos. 4. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, esos que han recibido la bondad de la guía y sabiduría divina en sus vidas. Y 5. Y los que disfrutaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los que han visto actuar y disfrutado del poder sobrenatural de Dios. Y viene entonces la palabra fundamental de todo este pasaje, y recayeron. Esta es una palabra clave para la comprensión de este pasaje. Dice los que recayeron, que significa, está describiendo a los que se han apartado de la fe varias veces. Hay que entender esto. La primera vez se puede considerar un error, está bien, pero la segunda vez se convierte en una decisión. La segunda vez ya tú sabías todo lo que iba a pasar y lo hiciste con todo conocimiento de causa. Decidiste hacerlo así. No fue que te equivocaste, que no sabías. La segunda vez es completamente intencional, totalmente decidido, totalmente voluntario. Por lo tanto, es imposible. También hay que entender la diferencia entre fallar y caer. El ejemplo claro de esto lo vemos en Pedro y Judas. Pedro le falló a Jesús, pero continuó junto a él y fue restituido. Judas traicionó a Jesús y se apartó de él y fue desechado. Esa es la diferencia. Cualquiera puede fallar. Cometí un error, pero continúo, persevero, pido perdón, me reintegro y tomo de nuevo la guía de la palabra de Dios y permanezco. No caer. El que cae, se cae y ya es desechado.
que fue lo que le sucedió a Judas. Trata de ser un Pedro, no seas nunca un Judas. Es imposible que y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto es ya en el versículo 6. Y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El principio espiritual detrás aquí de este versículo es que en el momento que una persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, es como si Jesús fuera espiritualmente crucificado en ese momento de nuevo para hacer efectivo el perdón y la limpieza de los pecados de esa persona. Y nadie puede estar crucificando para sí mismo a Jesús cada vez que se aparte de Dios y cuando le va mal, cuando las cosas no resultan, no salen como él pensaba que debían salir y regresa, entonces vuelva de nuevo a pedir perdón y vuelva de nuevo en el mundo espiritual a hacerse efectivo ese sacrificio de Jesucristo en la vida de esa persona. Porque Dios no va a permitir que nadie juegue con lo más sagrado o importante que existe para los seres humanos, que es el sacrificio de Jesús para la salvación de la humanidad. No pienses que eso va a suceder. Jamás va a suceder que Dios permita que nosotros juguemos con Jesucristo. Te arrepientes hoy, estás un mes en la iglesia, no te convino, te fuiste, no te salió bien, viraste, volviste, te arrepientes, vuelves a irte, entras y sales. Eso Dios no lo va a permitir. Si ese es el caso de alguien, sencillamente está en la ilusión de que es perdonado, de que no. Dios te está diciendo, está bien, pudiste no entender, pudo suceder algo y bueno, fallaste y te arrepientes y viras y entiendes que este es tu lugar para siempre, perfecto, pero voy y vengo, salgo y entro, eso no, Dios te lo va a permitir. No hay salvación así, por este versículo, no hay salvación. Es imposible que los que una vez disfrutaron de todos los beneficios de la fe cristiana y recayeron, o sea que se van y vienen, entran y salen varias veces continuamente, con todo conocimiento, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No lo digo yo porque me cae mal, lo dice la Biblia, porque con Dios no se juega y con Jesucristo mucho menos y con el sacrificio de Jesucristo mucho menos. Tenemos que ser bien serios con eso y no seguir jugando a las iglesias. La iglesia no es un lugar para continuar con nuestra vida. La iglesia es un lugar para cambiar nuestra vida, para restituir nuestra vida, para redimir nuestra vida en la fe de Jesucristo. Hay que entender esto, porque si no, estás perdiendo la salvación, porque Dios no te va a permitir que juegues con su Hijo. Dios no te va a permitir que cojas a su Hijo Jesucristo para tus caprichos personales. Cada vez que te quieras arrepentir, ahí hiciste efectivo el sacrificio de Jesucristo. Y después, bueno, pues esto no fue así, volviste y vuelves y de nuevo. No. Una cosa es la bondad de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Dios es muy bueno, pero Dios es justo. Y ser justo no significa darle a cada cual lo que pida. No, eso no es justicia. No. Eso es indolencia. La justicia es darle a cada cual lo que se merece. No confundan.
que porque Dios es justo, significa que es bueno y que se puede hacer lo que quiera, que no va a pasar nada. No, la justicia no es pasar por alto las desobediencias o las cosas mal hechas. Eso no es justicia, eso es indolencia. La justicia es darle, pagarle a cada cual lo que se merece. Así que debemos enfocarnos en que cuando la justicia de Dios sea aplicada a nosotros, nos den lo que nos hemos merecido con nuestra actitud, y que eso sea haber permanecido fielmente en la fe de Jesucristo para recibir la salvación. No se confundan. Esto no es un juego. Esto es lo más serio que puede haber en toda la historia de la humanidad, que es la muerte de Jesucristo para la salvación del alma humana. El valor y significado de la muerte sacrificial de Jesús no puede ser menospreciado ni tomado a la ligera. Por tanto, debemos avanzar desde los fundamentos cristianos, que es lo que debemos hacer y cumplir, hacia la madurez, que es la apreciación, consolidación y permanencia en los beneficios de aceptar y practicar los mandamientos de Dios ordenados en las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Pasar de los elementos fundamentales de la fe cristiana es entender que lo más grande que puede haber en tu vida es vivir en Jesucristo. No solamente tener una teoría de lo que se debe hacer, sino tener una práctica real de hacerlo. Avanza de los elementos fundamentales, que es el arrepentimiento, perdón, el bautismo, la fe, lo que todos sabemos. Avanza de eso a la permanencia en Jesucristo por la fe. No importa lo que esté sucediendo. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor describe lo que es la fe y ahí pone los ejemplos de todas las personas que son los estandartes de la fe, lo mismo judía que cristiana, la fe en Dios. Todos fueron hombres que soportaron grandes sufrimientos, grandes dolores, vencieron batallas, creyeron contra viento y marea, y así eso es lo que es pasar de los elementos fundamentales a la perfección cristiana de que habla aquí, que es la madurez. Tener madurez es estar convencido que lo que se está haciendo es lo correcto, porque nos ha enseñado todo el conocimiento que hemos adquirido anteriormente, que esa es la mejor decisión. Por lo tanto, en este momento entiende que por todo el conocimiento que podemos adquirir, la mejor decisión que podemos tomar es permanecer en Jesucristo, no importa cuán difícil esto pueda ser. No te des el lujo de perder a Dios por estar indeciso, por estar en devaneos, por estar en desvarios. No te des el lujo de perder a Jesucristo. La única buena decisión que puedes tomar en tu vida es permanecer en Jesucristo. Y no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. El Evangelio no es a lo como quiera. El Evangelio no es a como yo quiera, a como pueda ser. El Evangelio no es de cualquier cosa. El Evangelio es lo más serio, lo más importante, lo más sagrado y lo más solemne que hay en la vida de un ser humano. Ponle el interés que merece. Sé digno del Evangelio de Jesucristo. Y les repito, no te des el lujo de perder a Dios.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. En esta tarde, este sermón, Dios lo puso en mi corazón como un llamado a poner atención a que el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio no es según las costumbres de los tiempos. El Evangelio es según Dios ha dicho que debe ser. Y dentro de lo que Dios ha dicho que debe ser, está incluido la solemnidad, lo sagrado. Eso es lo más grande que hay. Oremos. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias en esta hora por la sabiduría de tu palabra, Señor. Tú nos has enseñado, Padre, que lo más importante que tenemos en nuestra vida eres tú, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y que merecen, oh Dios, toda nuestra negación, toda nuestra entrega, todo nuestro respeto, toda nuestra importancia que le podamos dar a algo, Señor. Porque lo más grande que tenemos eres tú, a tu Hijo y al Espíritu Santo, que son los que siempre están con nosotros en todo momento atendiendo a todas nuestras necesidades. En esta hora, Dios, mira todos los necesitados, mira a los enfermos, Señor, suple, responde cada oración que estén elevando hacia ti tus hijos, Señor. Oh sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Muchas bendiciones.